Mesa de análisis y bueno, pues hoy viernes nos acompaña Inés Figueroa. Inés, buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, buen día. Buenos días, buenos días. Gracias también por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es pues acerca del trabajo que está realizando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en torno a ello, pues estas movilizaciones que se están preparando en la ciudad, sobre todo lo que es la movilización, la marcha de mujeres, el trabajo que está realizando. Hay quienes aseguran que todo esto que se está dando en este momento, pues en nada le ayudan a los bonos del presidente de México. Es decir, que poco a poco, dicen, va a la baja en cuanto a la, pues, a la preferencia, ¿no?, del ciudadano. Inés Figueroa, ¿coincides en ello o no? Sí, bueno, en función de las encuestas que se han estado siguiendo los últimos meses, de octubre ha venido una secuencia de baja en el ánimo del ciudadano respecto de la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido una constante que han reportado todas las empresas, o la mayoría de las empresas. No he conocido yo hasta ahorita una empresa que diga que se ha mantenido, que ha crecido su popularidad, y en ese sentido, bueno, estamos hablando de algo que desde mucho tiempo atrás, en este mismo espacio lo hemos estado comentando, las medidas erráticas, o quiera llamársele, que en un principio pudieron significarle mantener o hasta crecer la popularidad con la que llegó al cargo de la presidencia de la República, iban a tener consecuencias, y yo creo que ni siquiera estamos en las consecuencias más graves en materia del bienestar de los ciudadanos, en materia del crecimiento del país, que es al final de cuentas lo que a todos nos interesa. Yo creo que hay actores políticos interesados en que al presidente y al partido en la presidencia le vaya mal por sus aspiraciones y por sus intenciones particulares, personales o grupales, pero en general el que le vaya mal al presidente significa que a todos nos va mal, y pierde popularidad porque la gente está sintiendo las consecuencias de acciones erráticas. Lo dijimos, yo creo, desde que empezó, cuando decidió enfocar el grueso de los presupuestos al reparto de becas o de apoyos sociales, seguramente consolidando una clientela, pero que era una situación efímera. Yo creo que de algún momento coincidimos en esta mesa en ese sentido, de que sin los apoyos a las micros, pequeñas, medianas empresas, que sin los apoyos al campo, era irremediable el que se tronara económicamente. Y bueno, pues muy pronto se dio la caída en los puntos de crecimiento, hasta llegar al no crecimiento, o al crecimiento negativo, que le llaman. O sea, ya no estamos creciendo, estamos perdiendo lo que teníamos, y todavía no llegamos al punto en que los productores del campo no van a tener con qué sembrar, o que las empresas, algunas tendrán su capacidad de endeudamiento y se estará financiando, pero muchas están cerrando, reduciendo sus expectativas. En el recuento del año pasado a nivel nacional se hablaba que se llegó hasta generar 300,000 empleos, que son nada en el concierto nacional, hasta noviembre, pero en diciembre se perdieron 300,000, y entonces quedamos en 300,000. En Tamaulipas, en Tamaulipas, cada año se incorporan a la base de aspirantes a un empleo 36,000 ciudadanos. Las expectativas deben ser en ese sentido, claro, no para abatir el rezago, por lo menos para que las nuevas generaciones no sigan quedando en el subempleo o en el desempleo.
y en Tamaulipas se generaron 3,000 empleos, la 10ª parte de lo que se necesita. Las cifras oficiales que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico habla de que se generaron 19,000 y en diciembre se perdió la mitad, unos 2,500 por decir números cerrados, pero en realidad las cifras nacionales, quienes le dan seguimiento al tema dicen que solo fueron 3,000 empleos. Entonces, todo esto es parte de lo mismo, o sea, no está habiendo crecimiento, y entonces todo eso, pues por necesidad, el que está padeciendo, el que recibió el cheque, la beca, el apoyo, pues está feliz y estará agradecido, pero va a estar agradecido mientras lo reciba. Sin crecimiento, pues no va a haber dinero el año que entra para darles esos apoyos. Así fácil está la ecuación, no se necesita mucha ciencia para llegar a eso. Entonces, sí, estamos viendo una caída. ¿Qué es lo que sigue? En el caso del presidente, bueno, si él mismo se puso el tema del refrendo, el tema de que el pueblo pone y el pueblo quita, pues para el año que entra no va a tener la base social para mantenerse en el cargo. Obviamente se va a sacar algo bajo la manga cuando sienta que en esa situación se encuentra. Está ofreciendo una serie de alternativas cuando ya vio que no hay crecimiento y que la debacle está encima. Está ofreciendo alternativas que sin embargo no tienen un fondo económico, es decir, en el presupuesto no está considerado. ¿De dónde va a sacar el dinero ahora para reivindicar los apoyos al campo o a las empresas? Si no hay un fondeo presupuestal, pues aunque lo esté diciendo, no hay forma. Tal vez para el año próximo pueda reivindicar todo eso, pero mientras yo creo que su caída va a seguir creciendo en la medida que más ciudadanos estén sufriendo las consecuencias de las acciones erráticas de su gobierno. Maestro Felipe Martínez Chávez, a la caída la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Sí, está en picada muy rápido en los primeros 3 meses, los primeros 3 meses o 2 meses de este año. En diciembre todavía andaba por ahí, lo traen bocabajeado los conservadores, como les llama, como él dice, y creo que está cabeceando para donde viene el golpe, como se dice. Esto de las mujeres, ¿no? Con esto de las mujeres, que ya tiene algunas semanas, no le ha ido muy bien en los niveles de aprobación, las promesas, los compromisos que hizo en las 3 presidenciales, no de ahora. Esto nos demuestra que no es lo mismo ser cantinero que ser parroquiano o tomador o borracho. No es lo mismo estar criticando sistemáticamente a recibir la crítica de los ciudadanos. El último sondeo que fue de ayer, que se difundió en el Cotidiano El Universal, le da una aprobación del 57%, cuando un año antes, aquí mismo lo habíamos comentado, andaba cerca del 80%, algo nunca visto en un presidente de entrada. Y comentábamos, como ahorita yo vuelvo a referirme, a reiterar, el presidente que se fue, el último, Peña, como él le llama, Peña terminó con un 17% de aprobación, y pues ahí casi el 80% de reprobación. Es algo muy lamentable también para ser un presidente de la República, y como comentaba aquí Inés, pues él mismo pidió la revocación de mandato, y los conservadores pues le están tomando la palabra y se la van a tomar. En una opinión muy personal, esto de las mujeres no es nada más así algo que están muy esporádico, que nació o que se esté fomentando. O sea, tiene sus fondos. Los contrincantes o los enemigos, como él les llama, están haciendo su labor, y en un momento dado, cuando llegue esa revocación, pudiera haber una sorpresa. Como se comenta ahí, algunos analistas, para el martes las mujeres van a estar divididas también.
O sea, las conservadoras, las que están con él, totalmente dividido, las buenas y las malas. O sea, él divide así, los ricos y los pobres, los fifís y los chairos. Entonces, el martes, miércoles, ya vamos a amanecer así con el sector femenil dividido, los que están con él y los que no están, los que fueron a paro y las que no fueron. En fin, todo eso no le está abonando nada. También tenemos los errores. Se dice que viene a Tamaulipas ahora en abril, pero pues ¿cuáles son los compromisos? ¿Qué compromisos ha cumplido, que hizo con los tamaulipecos? La aduana, las oficinas de aduanas en Nuevo Laredo todavía no está, la reducción de los impuestos, no hay una zona franca, que fue lo principal. Si nos vamos más atrás, ¿dónde están los trenes bala que prometía? En Victoria tenemos ahí los datos. Cuando en campaña, un tren bala de aquí a Matamoros, decíamos nosotros, pues correcto, en una hora vamos a estar en Matamoros. Eso no le está abonando. Las universidades. Que prometió también para Tamaulipas. Las universidades, bueno, empezaron a funcionar 2 ahí, pero al parecer no tienen ni siquiera un reconocimiento oficial. Entonces, pues, ¿a dónde van a dar los muchachos? Esto sería un fraude. Y bueno, pues, mientras les paguen 3,500 o pesos mensuales por estar estudiando ahí, pues, es para los que eran fifís, pues es correcto. Y ha encaminado a una reprobación, Antonio Arratia. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Mira, tengo algunas discrepancias en cuanto a esta caída. Para empezar, es obvio que habla de una caída, porque no nos está diciendo. Me explico. La caída de Peña Nieto fue brutal. Hoy día Felipe dijo la cifra. Entonces, el que llegara ahí nos dio una aprobación muy alta. Una aprobación muy alta. En este caso fue López Obrador. Yo creo que no se le ha acusado de lo peor de lo que se le debería acusar realmente, porque de pronto da la impresión de que este país acaba de nacer hace un año, desde que llegó él. 15 meses. Y todos éramos, no era nada. Entonces, llega él y todo lo malo se lo imputa a él. Pero no existió, no gobernó Peña Nieto, no gobernó Calderón, Ford, etc. Yo, si algo tengo que reprocharle, es ese rencor que trae encima, esa empeño por dividir. Pero yo le encuentro una explicación. Es que le han pegado en este país a señor López Obrador, y justamente los que nos olvidamos se encargaron de hacerlo, y de pronto ahora los exoneramos como si nada hubieran hecho. No defiendo a López Obrador, hay cosas peores quizás de las que debemos acusarlo, y lo está cumpliendo, pero de pronto, repito, parece que vivimos en un país donde no había inseguridad, no había pobreza, vivimos en una burbuja donde todo se nos daba, su consuelo está en la mano. Me llama la atención cuando dices que de todo se le acusa, ¿lo victimizas? No, al contrario. No. Si algo se le debe culpar, es eso, el país ha caído. Sí. Y él es coparte de esa división. Contraparte. Y de pronto, repito, o sea, no está disputando con blancas palomitas. Sabemos quiénes son y están identificados, pero de pronto, como si las víctimas fueran ellos, los que trabajan en este país, ¿sí? De pronto olvidamos que este cambio de gobierno es una gran transformación, no estoy diciendo que sea buena, cambió casi todo. Estoy de acuerdo, no era seguridad pública, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Seguridad en la calle, igual ha matado siempre. ¿Sí me explico? La economía está muy mal, cuando hemos estado bien. Los que hablan, y hablo de los compañeros también, los que hacen los números que la macroeconomía del país, esto siempre ha estado bien. Y de pronto nos da por hablar de esos números como si fueran nuestros, como si fuera la realidad. Sabemos que hay una economía y una micro. Entonces, como que hay dos Méxicos,
uno comandado por la opinión pública y otro por la opinión pública, y no queda nada en el centro. O sea, en el centro debería estar la gente que no está de ningún lado, que ni fifí ni los chairos, como él los bautizó, que podamos dilucidar que está bien y que está mal, imputable a quien sea. Y de pronto, porque ahora parece que da más gusto que él vaya mal, para ufanarnos del odio que le tenemos, que le tiene mucha gente. Que le vaya mal a él, puta, qué bueno, aunque nos arrastre a nosotros. Pero le va mal al país. Ese vendaval. O sea, ¿por qué no podemos pensar, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo en lo fundamental y con conocimiento de causa, cuestionarlo, o si se puede en la revocación de mandato, tumbarlo. O sea, yo no defiendo al Obrador, al hombre, ¿sí? Estoy hablando de que este país de pronto como que nació con él y con él quiere que se muera. Ahora yo pregunto, después del Obrador, ¿quién? Porque aquí de otra manera también es caída. A ver, obviamente va para abajo. Veamos el resto. ¿A quién beneficia? No hay nadie subiendo, no hay equilibrios en este país. Veamos y no vemos a nadie. Vemos a lo que están pegando para tumbarlo. Entonces, desde mi punto de vista muy personal, y por supuesto puedo estar equivocado, pero yo no veo una esperanza más allá de este hombre. ¿No es una esperanza más allá? No, dime quién, o díganme quién. Los próceres, no. No, hablo de políticos. De políticos, o sea, dime, PAN, PRI, o el que sea. Para mí, no era un mal necesario, con el riesgo de que ocurra lo que puede ocurrir, porque hay cosas más graves, incluso su personalidad, que lo que le estamos imputando. Si les parece, nos vamos a la pausa. Un mal necesario, Andrés Manuel López Obrador. Con eso regresamos. ¿Realmente creen que es un mal necesario? Era un mal necesario, pero no con esa actitud. Hacía falta una sacudida total de este país, de las instituciones, de la gente. Hay ciudadanos que exigen resultados. Yo no creo que tampoco haya ciudadanos, existen ciudadanos que se consuelen, ¿no? Bueno, pues antes estábamos peor, o con aquel estábamos todavía peor que con este. Creo que sea un pueblo de consuelo. Algo que le debe estar en la cabeza, culpando, aquí lo tenemos en corto. Pues nos vamos a la pausa. Aquí lo tenemos bien aquí. Porque ya no sé qué es el momento del corte. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Volvemos. En H-E-B, encuentra la mejor frescura todos los días. Filete de bagre basa, 81.90 el kilo. Camarón pacotilla, 199 pesos el kilo. Flecha de res para asar, 81.90 el kilo. Y picaña de res, 169 pesos el kilo. Vigencia al 9 de marzo. H-E-B, lo mejor todos los días. Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables. Las autoridades arribaron al lugar de los hechos y testigos dicen que se escucharon varios disparos, pero todavía no sabemos exactamente qué sucedió. Tú, deja de meterte en lo que no te importa. Necesitas un hombre que te quite lo chismosa, ¿verdad? ¡Baja esa cámara! Suéltame, solo hago mi trabajo. La gente tiene derecho a que le informemos. Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. Llegó la nueva temporada primavera-verano 2020 a Verochi, con las últimas tendencias en calzado, ropa y accesorios. Llámanos al 800 Verochi o mándanos un WhatsApp al 811-9823-785 y ubica tu sucursal más cercana. Verochi es tu mejor opción. Empezamos a esta mesa de análisis. Bueno, pues estoy platicando precisamente del trabajo que hace el presidente de México, de cómo se está evaluando por parte
del ciudadano. Me llamaba la atención lo que comentaba Antonio Arratia, decía, no, es que Andrés Manuel López Obrador era un mal necesario. Inés Figueroa. Sí, bueno, si nos remontamos a los últimos 3 sexenios, al sexenio que significó el primer cambio, la primera alternancia en el poder nacional, a estas alturas del sexenio de Vicente Fox, de un año y un poco más, tenía el 62% de aceptación de la gente lo quería y veía en él la oportunidad, tenía 4 puntos más de los que hoy tiene Andrés Manuel, con todo y que llegó con menos sustento a su elección como presidente de la República. El mismo Felipe Calderón, que ahora todo el mundo lo tacha de cualquier cosa, a estas alturas de su sexenio tenía el 58%, tenía lo mismo o un poco más de lo que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto pues llegó como el bonito y como vamos a volver a los tiempos del PRI, de lo bueno del PRI le encontraron a Peña Nieto, pero él sí contó y que llegó muy fuerte, su precipitación fue muy rápida, andaba en el 50% en el pasado el primer año de gobierno. Entonces, males necesarios yo creo que vamos a encontrar o hemos encontrado, precisamente porque no ha habido quien efectivamente resuelva o esté a la altura de las expectativas de este país. Ganó quienes han ganado, o sea, ganó en su tiempo Fox, ganó ahora Andrés Manuel, no por Fox ni por Andrés Manuel, como no ganó cabeza de vaca por cabeza de vaca. Lo que la gente anda buscando o hemos andado buscando todo este tiempo es una alternativa real, alguien que de verdad asuma la responsabilidad y conduzca a este país, a este estado, a este municipio a buen puerto. Los votos de los últimos procesos electorales han sido más de rechazo a lo que se fue que de aceptación a lo que viene. Lo que viene es una esperanza, en efecto, y hoy teníamos la esperanza de que Andrés Manuel viniera a resolver los problemas. Efectivamente, todo lo que ha hecho, especialmente en el tema de la corrupción, al menos en el discurso, porque los ejemplos han sido muy pequeños, o sea, frente al universo, al monstruo de la corrupción, pues sí ha detenido a 2, 3 personajes, la mayoría de ellos más bien identificados como venganzas políticas. Hay casos efectivos, pero todavía es menos que la punta del iceberg lo que hemos visto en ese tema, pero es lo que se le reconoce. Al menos en el discurso está hablando en contra de la corrupción y ha reducido los salarios de los servidores públicos federales, en fin, algunas de las cosas que prometió. Está entregando los apoyos sociales y qué bueno que se ayude a toda la gente que ha estado marginada históricamente y que ha andado en busca de oportunidad. Qué bien, qué bueno que se les apoye. El problema es que no ha sido un frente amplio de trabajo, porque para dar esos apoyos en la cantidad que los ha dado, ha descobijado a los sectores productivos, que son los que soportan el ingreso público. Entonces ya desde hace tiempo veíamos venir que se iba a quedar sin esa base. Hoy intenta recomponerlo, ojalá y pueda hacerlo. Eso es lo que queremos todos, por naturaleza humana aspiramos a mejorar nuestras condiciones de vida, a vivir en mejores entornos, con más comodidades o con menos precariedad, con menos ausencia de satisfactores elementales. Entonces, qué bueno, ojalá él lo pueda hacer, pero en este momento, en este año, de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a lo que está pasando, no tiene las condiciones para hacerlo, y lo más seguro es que este año pueda tronar la economía. Ya tronó en el sentido de que ya no hay crecimiento, pueda tronar en situaciones más graves, más lamentables, y si eso sucede, ya lo vimos, porque ha sido parte de su estrategia mediática,
el desviar la atención ya no le está funcionando tanto, ya no le funcionó con el tema de las mujeres, ya no le funcionó sacar el tema de vender los cachitos del avión, de la rifa, la no rifa del avión como le llaman, para quitarse el tema y luego de decir que no se había dado cuenta, o sea, restándole todavía importancia a este movimiento, restándole más importancia, igual sigue perdiendo, particularmente entre las mujeres, pero ese es solo un ejemplo de que cada que ha habido un conflicto ha sacado un tema mediático para hacer a un lado, para desviar una cortina de humo. Ya no le está funcionando. Entonces, esta caída en la percepción de los ciudadanos va a seguir mientras no empiece a dar resultados con estrategias efectivas para que, sin descobijar a los sectores más desprotegidos, siga incentivando la producción y el crecimiento económico del país. Maestro Felipe Martínez Chávez. Aquí no hemos hablado de demagogia. Las promesas, las de Fox, que víboras, tepocatas y las botas, y que en 15 minutos se va a resolver el problema de Chiapas, de los zapatistas. La esperanza de la gente hizo creer a la gente, pero eso yo le llamo demagogia. Él también demagogia. Tenemos la demagogia de Nuevo León, que el transporte público gratuito para estudiantes y para personas adultas mayores. Lo hemos escuchado los compromisos que son demagogia también a nivel municipal, en otros estados, en otros lugares, porque la gente les cree. Yo creo que en este caso, cuando se den las campañas, que son los compromisos, la autoridad electoral debería tener ahí algo por ahí, un protocolo, que todo sea realizable, los compromisos que hacen los candidatos. Siempre es una esperanza cuando alguien llega a romper con esquemas, con gobiernos arbitrarios, en fin, con el viejo PRI, con lo que fue el PAN. Había una esperanza de darle a López Obrador, que inicialmente había jugado por PRD y luego por Morena. Creyeron en los principios, creyeron en la honestidad del señor, que se iba a poner a trabajar realmente, y ha dejado mucho que desear en la mayor parte de los temas. Como decía él, yo lo he comentado también, en corrupción hemos avanzado algo, en seguridad nada, en cuestión social, de salud menos. Entonces el respetable público está observando, está analizando, y viene la revocación, y pudiera, decía yo, dar la sorpresa. Por lo pronto está bajando, es natural, decíamos, el desgaste del poder, otros presidentes, pero él en contra de lo que se esperaba. No se esperaba una caída tan rápida. Esto es lo que yo lo veo. Toño Arratia, ya para ir cerrando. Yo veo, de pronto se nos olvida que el presidente tiene otros datos. Y no han visto al presidente López Obrador en su justa dimensión. Es un animal político. Y han hablado de problemas de las mujeres, problemas de seguridad real, y es tremendamente fuerte. Pero las mujeres, yo veo una bola de humo, y ya está bien claro quiénes están atrás de eso. No estoy diciendo que no deben manifestarse y que no es real su problema, pero tampoco es tan grave, porque veamos las cifras del INEGI. O sea, matan al año 3.000 hombres y 30.000 hombres y 2.000 y varias mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, hay una gran disparidad. No estoy diciendo que maten a las mujeres para equipararnos, no. El problema no es tan real, ¿sí? Obviamente todos queremos que nadie muera, pero bueno. Y tampoco recordamos que quien tiene los hilos de poder es él, ¿sí? Cuando quiera va a someter. No estoy diciendo que queremos que lo haga. Los presidentes han hecho cosas peores de que sea. Pero de pronto le queremos a él adjudicar una aureola de santo cuando no lo es. Y tiene todo el poder del Estado. Y eso es todo, lo bueno y lo malo. O sea, no hemos visto que de pronto responda
de acuerdo a los ataques que está el objeto, ¿sí? Porque evidentemente el objeto va en el ataque. Pero yo repito, de pronto las cosas las ideologizamos, tomamos partido y no nos quedamos en el debate justo en el centro, a ver, ¿qué está mal? Y a partir de ahí, de repente, hacer una evaluación. Si no escucha, mejor vete, ¿sí? Porque no nos queda de otra. Pero de pronto nos perdemos en ese rollo de culparlo, porque la naturaleza humana es muy rara. De pronto que no quiere que a él le vaya mal. Y si se muere, pues qué bueno. Oye, espérate, ¿sí? Si le va mal a él. Y todos sabemos, todos somos economistas, todos somos expertos en seguridad pública, todos somos expertos en todo. Y realmente lo somos. O sea, pues con eso nos quedamos y esa es la pregunta para el ciudadano. Gracias, Toño Ratti. Gracias. Por acompañarnos. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Gracias. Y por supuesto también gracias a usted por acompañarnos. Ya se nos terminó el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga un fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.